jornada, que ya estamos en comunicación con Clara Chevalier. Ella es la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU, y justamente vamos a charlar con Clara porque en el día de ayer la CONADU se adhiere a la movilización convocada, ¿no?, por las distintas por los distintos gremios, ¿no?, de trabajadores de nuestro país para movilizarse justamente en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Así que, Clara, te doy la bienvenida. ¿Estás por ahí? Hola, sí, Mausi, ¿cómo estás? Hola, Clara, muy buenos días. Bueno, te agradezco muchísimo que puedas estar en comunicación con nosotros y bueno, justamente para conversar, ¿no?, acerca de este apoyo que anunciaron ustedes desde la CONADU el día de ayer a la movilización no convocada, que además está sumando diversas adhesiones, ¿no?, a lo largo que van pasando los días, justamente para pronunciarse en contra de la reforma laboral. Así es, ayer nos reunimos en plenario de secretarios y secretarias generales en la CONADU y bueno, la resolución fue de una adhesión total a la marcha contra una reforma laboral que aparece como una amenaza a los derechos conquistados, desde los más elementales, como la jornada de 8 horas en adelante, y que también aparece como una amenaza para la creación de puestos de trabajo, para la registración de los trabajadores. La verdad que la reforma laboral, en principio, facilita los despidos y facilita la contratación precaria, ¿no? Genera nuevas categorías de trabajadores precarizados, e incluso los argumentos con los que se toma la iniciativa de esta reforma laboral, que tiene que ver con que hay una necesidad de ayornar, de modernizar, porque hay nuevas formas de trabajo que no están siendo reguladas por la ley de contrato de trabajo que viene del 74. Bueno, lo cierto es que ya en el primer artículo estos trabajadores de aplicaciones, digamos, con estas formas de trabajo nuevas, quedan excluidas de la normativa. Por lo tanto, no se entiende a qué problema viene a dar respuesta la reforma laboral. O sí se entiende, ¿no? Hay una ambición, una sed de mayor ganancia, y eso es lo que se ve a lo largo de toda la ley. Sí, totalmente, Clara, y la verdad que esto es gravísimo justamente por esto que planteás, ¿no? Porque son derechos que se han conquistado de manera histórica, digo, personas que han luchado por adquirir estas cosas y que además con este, digamos, falso discurso, ¿no?, de la reforma laboral o también la llamada modernización laboral, con este argumento que vos mencionás, ¿no? Porque la actual ley, digamos, quedó vieja, ¿no?, a la boca de muchos, que eso puede ser un punto en el que varias personas coincidan, pero justamente cuando uno empieza a analizar punto por punto, como bien vos decís, hay muchas de las cosas, digamos, que se están diciendo que no son reales o que no son efectivas y que además, digamos, empeoran la situación de los trabajadores, ¿no? Si la ley vigente hoy es vieja, esta reforma laboral es aún más vieja, porque lleva las condiciones de trabajo y la forma en la que vamos a trabajar a los orígenes del capitalismo, ¿no? Al principio del capitalismo, en el que la jornada laboral era ilimitada, en el que no había cuidado de salud, no había licencias. Bueno, lleva al grado cero, ¿no? Propone de hecho como un reseteo de las relaciones laborales que hacen que esta reforma laboral sea verdaderamente muy vieja, no tiene nada de moderno, que la palabra moderno también ya es un poco vieja, pero bueno, es el título que le han puesto a esta reforma laboral, ¿no? La tratan de modernización, la verdad que no hay nada de eso allí, y la llevan a los orígenes del capitalismo, a cómo se trabajaba de una manera brutal, que eso se fue regulando por dos cuestiones. Por un lado, por la propia organización de los trabajadores, ¿no? Claro, los trabajadores se fueron dando cuenta de que en la negociación uno a uno con los patrones siempre perdían, Claro. ¿no? Porque el patrón
tiene su vida asegurada, tiene propiedades, no tiene miedo de no poder llegar a fin de mes, de no poder alimentar a sus hijos, ¿no? Ese miedo lo tenemos quienes trabajamos, que no tenemos propiedades que nos permitan vivir de ellas, ¿no? Y que tenemos que entonces trabajar para otros para poder ganarnos el sustento. Esa desigualdad en la relación hizo que los trabajadores nos agrupáramos, nos organizáramos para tener más fuerza y tratar de que no sea tan inclinada la cancha. Y con ese mismo sentido nació el derecho laboral, ¿no? Con la idea de que la cancha está inclinada, eso es así, porque unos tienen fábricas, tienen máquinas, tienen tierras, y los otros, la mayoría, no tenemos esas cosas. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para vivir. Esa cancha está inclinada, eso es así desde el origen del capitalismo. Ahora, lo que el derecho laboral y el sindicalismo han tratado de hacer desde que existen es de atenuar esa desigualdad, ¿no? Y eso es lo que esta reforma laboral quiere barrer, ¿no? Negando absolutamente la desigualdad de esa relación, ¿no? Y eso es muy notorio en toda la reforma laboral, en todo el planteo de la ley. Lo que aparece es como una naturalización del poder absoluto del patrón, ¿no? Que no se pretende atenuar de ninguna manera. Y lo otro, respecto del origen del capitalismo, es que esa forma de trabajar que se planteó en el origen del capitalismo, también fue reformada porque afectaba gravemente la vida de los trabajadores, cuya salud, cuya esperanza de vida incluso se acortaba por las pésimas condiciones. Bueno, estamos volviendo a esas primeras condiciones de trabajo, ese es el planteo, esa es la propuesta del gobierno, volver a esas primeras condiciones de trabajo que eran una amenaza para la vida de los trabajadores y por lo tanto para la propia reproducción del sistema, porque el sistema depende de que nosotros trabajemos, de que nosotros movamos las instituciones, movamos las máquinas, movamos, ¿no?, los servicios, digamos. Sin trabajadores el sistema no anda y los patrones no hacen ganancias. Sí, tal cual. Tal cual, Clara, lo que mencionás, y además me parece que es justamente como la línea que viene sosteniendo este gobierno, ¿no? La de ir cortando cada vez más con los derechos de los trabajadores. Incluso, por ejemplo, hace un ratito mencionábamos que en la movilización del jueves 18, justamente allí en Plaza de Mayo, el Ministerio de Seguridad ya anunció esto de también los antipiquetes y, bueno, el operativo que van a llevar adelante. Entonces ya adelantando que va a haber una confrontación, digamos, entre los quienes se movilizan y la policía. Entonces es cada vez más recorte en derechos, ¿no? No solamente a través de esta ley, sino también, por ejemplo, ir en contra de el derecho a huelga y todo lo que eso tiene que ver. Bueno, y Clara, también en este sentido me gustaría consultarte, ya que mencionás que, bueno, esta decisión no se toma en el plenario de secretarios y secretarias generales de la CONADU, consultarte, bueno, tal vez seguramente haya surgido también por qué, digamos, esta reforma de la ley afectaría también a las universidades nacionales, o por qué ustedes deciden como Federación Nacional de Docentes Universitarios acompañar esta movilización. Bien, nosotros, los trabajadores de las universidades, bueno, en particular los de las docentes, tenemos un convenio colectivo de trabajo. En ese convenio colectivo de trabajo, que se construyó con 20 años de trabajo gremial y de trabajo de negociación con los rectores, y ese convenio colectivo que finalmente se promulgó en el 2015, que está vigente desde ese momento, es un convenio que reconoce muchos derechos históricos, ¿no?, construidos, como vos decías, ¿no?, todo esto tiene una historia que el gobierno pretende barrer. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un derecho que yo acabo de ejercer. En nuestro convenio colectivo, a la licencia por embarazo de 3 meses, se suma una licencia de posmaternidad de 3 meses, también con goce de sueldo, ¿no? Entonces, a la de 3 meses general, se suman otros 3 meses que financian las universidades, que sostienen las universidades, lo cual está muy bien porque Argentina está muy atrasada, incluso en los estándares de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud. Esos 3 meses de embarazo son muy pocos, son de los más
es la licencia de embarazo más corta de Latinoamérica, ¿no? Está Claro. mal esa licencia de embarazo. Nuestro convenio, entonces, reconociendo esa falencia, suma otros 3 meses de posmaternidad, de los que se hacen cargo las universidades, y que son 3 meses más absolutamente necesarios. Bueno, en ese sentido nosotros volveríamos a los 3 meses que establece la norma, porque la reforma laboral no incorpora un aumento en la cantidad de meses de licencia de embarazo, tal cual lo recomienda la OMC y la OIT, y tampoco mejora la licencia de paternidad, que es otro problema que tenemos y que también en nuestro convenio colectivo está extendido respecto de esos 3 días, que realmente son una burla, y que, bueno, son extendidos en nuestro convenio a 10 días, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que necesitamos que sean más, porque necesitamos pensar de otra manera las maternidades, las paternidades, Sí. pero bueno, respecto de eso, por ejemplo, la ley es un retroceso respecto de los derechos que venimos ejerciendo. También te puedo hablar de la carrera de... A ver, en realidad lo que pasa es que con esta ley se ponen en riesgo los convenios en general, ¿viste? Porque Claro. en realidad al cumplirse el plazo, los convenios tienen un plazo de vigencia, pero si no hay ninguna novedad en el marco normativo actual, continúan vigentes, salvo que se quiera reformar, cosa que también sucede todo el tiempo. Esto también quiero desmentir. A veces se dice que tenemos una normativa congelada desde 1974. No, la ley de contrato de trabajo es un piso, es un marco general. Después están los convenios por sector, respecto de los que siempre hay reformas y avances e incorporaciones, digamos. Pero lo que dice esta ley que propone el gobierno nacional es que esos convenios vencen cuando se cumple el plazo de vigencia y que se suspenden todos los derechos incorporados en ellos. No es que funcionan como un piso respecto del que, bueno, se puede avanzar, sino que se vuelve a grado cero. Por eso digo que se trata de un reseteo de las relaciones laborales que vuelven a momentos en que el capitalismo tenía relaciones muy cercanas a la esclavitud. Sí, tal cual. La verdad, Clara, es gravísimo y la verdad estás dando cuenta también muy claramente de cómo afectaría a los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos, porque además, no lo que mencionabas recién, también uno sabe que en materia de derechos, digamos, y también en términos de leyes, siempre hay, digamos, una adaptación a escala. Entonces uno, por más de que pueda tener un convenio de trabajo particular digamos, de cada sector, también se sabe que esos convenios no pueden ir en contra de un marco legal nacional. Entonces justamente eso es lo que va a terminar sucediendo, como bien decís, volver a un punto cero de derechos adquiridos que vuelven para atrás y que se tienen que readaptar a esta nueva normativa que pretende llevar adelante el gobierno nacional. Así que bueno, Clara, la verdad, muy claro este recorrido que has hecho, yo te agradezco muchísimo y la verdad es que es muy importante que desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios también se pongan al frente de esta lucha que nos afecta a todos los trabajadores y trabajadoras también de las universidades. Así que te agradezco muchísimo y bueno, no sé si hay algo más que vos quieras agregar, el espacio es todo tuyo. Bien, sumaría algunas cosas. Por un lado, las dificultades que hay para la organización colectiva, ¿no? Vamos a tener que pedir permiso para hacer una asamblea, por ejemplo, ¿no? Eso establece la ley. Por otro lado, se ven afectadas las instancias paritarias centralizadas y se abren instancias de negociación fragmentadas, con individuales directamente o con ya a nivel universitario. Ahí los rectores, la verdad que también se abre un panorama recontra difícil para los rectores y las universidades, y hay que pensar eso, el Estado Nacional se puede desresponsabilizar del presupuesto, ¿no? Así que la situación es verdaderamente grave para todo el sistema universitario y por eso quiero reforzar lo que vos decías recién. La marcha del jueves es una marcha muy importante. Lo que está en juego es verdaderamente la historia de los y las trabajadoras. Este gobierno nos ha declarado sus enemigos y nosotros tenemos que dar la pelea por el derecho a existir,
a ser felices, a vivir dignamente, y eso ni más ni menos es lo que está en juego el jueves, así que invitar a todos y a todas a participar de las actividades que se convoquen en cada lugar, en cada territorio, a estar presentes, a poner el cuerpo, porque nadie va a defender nuestros derechos si no somos nosotros mismos. Y está en juego ni más ni menos que el presente de los trabajadores y el futuro de nuestros hijos e hijas. Bien, Clara, perfecto. Bueno, nosotros desde Radio Universidad te agradecemos muchísimo la comunicación, también la claridad con la que has repasado todos estos puntos y bueno, también mucha fuerza y compañía para esta, no solo para la movilización, sino para este tramo que queda, ¿no? De lucha y de organización. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, ahí pasaba entonces Clara Chevalier, ella es la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la CONADU, que bueno, ayer anunció el apoyo a la movilización convocada tanto por la CGT como por la CTA de los trabajadores, también la CTA autónoma, digo, son muchos los gremios de trabajadores y trabajadoras que se están sumando a esta movilización del 18 de diciembre de este jueves, porque se va a dar el tratamiento en el Congreso de la Nación de este proyecto de ley de reforma laboral que, como bien explicaba Clara, en vez de, digamos, modernizar en términos de derechos laborales, lo que hace es atrasar y volver a términos que parecían ya saldados en nuestro país. Así que seguiremos, por supuesto, tratando este tema y también comprometidos, no solo por ser parte, por ser trabajadores, digamos, sino también por ser parte de la comunidad universitaria que, como explicaba Clara, se ve directamente afectada por esta reforma laboral, así que continuaremos en la lucha también comprometidos desde Radio Universidad Olavarría con respecto a esta reforma que pretende impulsar el gobierno nacional. Bueno, le agradecemos